Bueno, nos metemos en otros asuntos. La mesa directiva del Congreso parece haberse convertido en un botín. ¿Por qué la mesa directiva de un Congreso, y desprestigiado como este, y complejo como este, y fraccionado como este, es tan importante? ¿Qué buscan las bancadas políticas, las bancadas en el Congreso, al tener su control? ¿Qué ganan y qué pierden al tenerlo? Bueno, el doctor Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, a quien siempre seguimos y escuchamos y nos gusta conocer su opinión, nos acompaña esta mañana para hablar de este tema y otros, sin duda, de coyuntura, con los que vamos a poder conversar con él. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto conversar contigo. Muy buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sé que hemos quedado para hablar de las alianzas políticas con miras a la conformación de esta nueva mesa directiva en el Congreso, pero quisiera comenzar un poco por los temas de coyuntura y por rapidito preguntarte por lo señalado anoche por el área de investigación de Latina Noticias, con Christopher Acosta a la cabeza, respecto al plagio de este libro sobre derechos humanos que Boluarte habría copiado en un 55%. Un libro que además, paradojas de la vida, trata acerca de los derechos humanos. ¿Qué te dice, Iván? Bueno, primero, es un caso bastante claro de plagio, ¿no? Porque hay varias modalidades, ¿no? Una, por ejemplo, es cuando alguien toma un párrafo de un libro, ¿no? Lo parafrasea, no pone la cita, ¿no? Es un caso, pues, claro, que requiere algún análisis, pero ya es claro. Otros casos, por ejemplo, son que sí, digamos, colocas las citas, pero tu libro es como una suma de citas, ¿no? Sin aporte original, digamos, ahí hay más bien un trabajo de bajísima calidad académica que no debería, pues, de ser ningún tipo de consideración. Pero este ya es un caso diferente, ¿no? Porque estamos hablando que un texto completo, es decir, como un artículo completo de una autora, copiado íntegramente, ¿no? Sin modificación, pegado en un texto, evidentemente sin ninguna referencia al origen del texto, y que luego es publicado como si fuera propio, ¿no? Digamos, ese es el caso, digamos, más escandaloso, por decirlo de alguna manera, de las figuras de plagio, ¿no? O sea, literalmente es apropiarse de un trabajo ajeno íntegro, ¿no? Eso ya es un nivel mucho mayor. Ahora, desde luego, también sorprende esta investigación que este trabajo haya sido mencionado los antecedentes, en el CV de la propia presidenta, ¿no? En el pasado, pero que luego ya no. Mm. Y creo que eso también abre una línea de investigación sobre por qué se hizo esto. Al parecer estuvo vinculado a, pues, obtener algún tipo de ventaja, ¿no? En procesos de admisión o de concursos para ciertos puestos en el Estado. Bueno, eso es un tema que tendrá que investigarse, pero es lamentable, ¿no? Que algo así nos muestre nuevamente que muchos de los políticos en general, ¿no? Que postulan a cargos de gran importancia en el país, pues no tienen una trayectoria personal impecable, que es lo que uno esperaría. Sí, de acuerdo. Y en tal caso, si se llegara a comprobar que ese libro fue importante a la hora de puntuar para el acceso a un cargo público, en el caso de la RENIEC, por ejemplo, donde ella trabajó, probablemente complejizaría más el análisis, Iván. Es un tema que tendría que revisar la propia RENIEC. Hay que tener también los plazos, ¿no? Porque sabes que hay pues procesos que prescriben con el tiempo, ¿no? Entonces Mm, hay temas que, inclusive en el caso de delitos, ¿no? Que sería un delito, digamos, menor, pero igualmente un delito. Hay mm, plazos también, ¿no? Que se pueden haber ya vencido. Pero en claro, todo caso, creo que hay un tema más allá de lo jurídico, un tema ético. sin duda. Ya claro, ¿no? Que es tremendo porque, como digo, no es la primera vez que un político peruano o una política peruana es encontrada en esta situación y es una práctica además extendida, ¿no? Y además justo al mismo tiempo se mostraba cómo los profesores en muchos lugares del país pues buscaban certificados falsos para también obtener acceso a puestos laborales, ¿no? O sea, Mm, que arriba, abajo, al medio,
se puede hacer casi cualquier cosa con tal de obtener algún tipo de beneficio personal. Entonces, creo que los fundamentos éticos de nuestra sociedad están seriamente afectados, ¿no? Sí, ese enfoque que planteas me parece muy interesante. Más allá de lo jurídico, esa mirada ética de quienes llevan al país, tienen, digamos, las riendas y la responsabilidad de llevar al país adelante. Iván, te meto en otros asuntos. Mesa directiva. Empecemos por lo grande. ¿Podemos comenzar definiendo por qué es importante el control de una mesa directiva en el Congreso de la República? ¿Por qué las bancadas se la disputan? Sí, bueno, tiene varias ventajas, ¿no? Pensemos por las que son, digamos, propio del proceso legislativo, ¿no? La mesa y la presidencia normalmente toman decisiones importantes sobre el orden en que se atiende la agenda legislativa o la agenda del Congreso. Y eso es bien importante porque permite que, por ejemplo, cuando un grupo desea que sus temas sean considerados de manera prioritaria, la mesa pues, es un actor clave para que eso realmente ocurra. Y al revés, cuando un tema es incómodo, postergarlo y postergarlo y postergarlo y tratarlo, digamos, sin ningún tipo de apremio. Entonces, eso también puede ser relevante. En segundo lugar, la mesa maneja un conjunto de recursos. Es un tema que es más de carácter administrativo, ¿no? Estas posiciones, puestos, están como repartidos en lo que es su manejo de cada vicepresidencia del Parlamento, ¿no? Pero tener una vicepresidencia también implica tener, digamos, control sobre esas posiciones, sobre esos recursos y también sobre algunos puestos, digamos, y empleos, ¿no? Y eso, como verás, en este contexto de los congresistas que han sido encontrados quedándose con parte de los sueldos de los trabajadores, tiene, pues, digamos, una significación adicional, ¿no? Es decir, el control de las posiciones laborales es, al parecer, otra forma de obtener recursos en el Congreso, ¿no? Y esto es un tema adicional, ¿no? Y luego, pues, la mesa, desde luego, también permite, desde ahí, tener un rol muy importante en el manejo ya político, ¿no? Que eso pasa con todas las mesas directivas en el mundo, ¿no? O sea, ahí tiene un rol como dirección del Congreso, una vocería, ¿no? Una capacidad de plantear temas a la opinión pública. Y por último, ¿sí? Y no menos importante, en el caso de una crisis de la presidencia de la República, si por alguna razón tuviera que salir la presidenta de su puesto, quien debería ocupar la presidencia en tanto se convoca elecciones y se elige a un nuevo ejecutivo y a un nuevo Congreso, pues ocuparía la presidencia quien ocupe la presidencia del Congreso. De acuerdo. Ahora, Iván, las alianzas que se pueden establecer de cara al control de esa mesa directiva, en principio tendría, pienso yo, que estar basadas en hacer alianzas naturales o de grupos ideológicamente cercanos. Podríamos tener mesas directivas, digamos, que podrían tener sus diferencias, pero programáticamente apuntan hacia un mismo nivel de cosas. Pero da la sensación que aquí es posible mesas directivas de conformaciones completamente antinaturales o de opositores encarnizados o de extremos ideológicos muy marcados. Yo quería preguntarte por eso. ¿Te hace sentido mesas directivas que tengan un componente tan encarnizado en sus diferencias políticas? Es que si hubiera partidos políticos no tendría sentido, pero en el Perú no los hay realmente, o sea, no en el sentido, digamos, de las ciencias sociales, sino un sentido puramente formal, jurídico, ¿no? Pero no hay realmente partidos políticos ni organizaciones políticas conformadas alrededor de programas. Lo que hay es una suma de intereses particulares. Así es. Que han coincidido a través de algún tipo de liderazgo, no son leales a esos liderazgos, además, sino que pues priorizan siempre sus intereses particulares frente a ello, y por lo tanto, más que una pugna ideológica, lo que hay, digamos, es un intento de colocar la agenda de intereses particulares mediante negociaciones diversas. Y si esa negociación implica, pues, llegar a controlar recursos importantes como los que acabamos de contar, evidentemente ahí no hay ideología, digamos, no hay nada, como un factor clave. Entonces, más bien es una
me preguntaba si me hacía sentido, y claro, me hace sentido si uno mira el tipo de actores políticos que tenemos en el Congreso, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, sí es coherente con eso. De acuerdo. Ahora, en esa misma línea, Iván, en algunos países los acuerdos de gobierno o las negociaciones para aspirar al control de una mesa directiva suelen ser muy transparentes. Uno sabe con quién se reúne, qué programa los anima, qué intereses comunes representan, se toman una foto luego de la negociación o la conversación, es muy público, más o menos previsible, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúas tú el nivel de transparencia en estas negociaciones y en estos acuerdos políticos? Ya, primero hay que, digamos, para decir todo completo, ¿no? Digamos, en otros países siempre también, a pesar de que hay partidos sólidos y demás, siempre hay partes de la negociación que no se conocen, ¿no? Que los políticos mantienen, digamos, en secreto, ¿no? Cosas que son delicadas para ellos, por diversas razones, ¿no? Entonces no todo es transparente, pero sí es cierto que están obligados a dar cuenta de las decisiones que adoptan y están obligados a dar cuenta del proceso que llevó a la decisión. Y eso se concreta de diversas maneras. Por ejemplo, cuando hay una coalición en un sistema parlamentario, que es típico de ese tipo de coaliciones, de acuerdos, se hace sobre un programa público. Es decir, los partidos que llegan a un acuerdo le dicen a la ciudadanía, esta es nuestra propuesta. Así es. Este es el programa que orienta el acuerdo político que estamos tomando. Así es. Para tomar el gobierno, sea para controlar una parte o inclusive para hacer la oposición en el Congreso. Y esa es la parte que, como tú bien dices, es transparente, abierta, clara, ¿no? Y eso es lo que permite a la ciudadanía juzgar las razones que hay detrás del acuerdo. Como digo, siempre puede haber dimensiones del acuerdo que no se conocen, que mantienen el secreto, pero los propios partidos saben que eso también es un riesgo, porque eventualmente cuando se conocen las razones y se demuestra que hay por ejemplo, una contradicción entre lo que se dijo públicamente y lo que efectivamente fue el acuerdo, eso genera un escándalo, ¿no? Y genera un costo político importante. Entonces, es cierto, en el caso del Perú, claro, nuevamente, como no hay partidos realmente, o sea, digamos, ¿qué puede esperar de un acuerdo así? O sea, no puede ser un acuerdo programático, ¿no? Porque como tú bien has señalado, no hay realmente un programa que oriente las bancadas, lo que hay son distintos intereses. Entonces, y si pusieran los intereses sobre la mesa, evidentemente esto sería, pues, digamos, un escándalo de proporciones. ¿no? Claro, ¿por qué nos ponemos de acuerdo? Porque yo quiero, pues, mi ley para facilitar la minería ilegal, claro. Yo quiero mi norma para reducir las sanciones penales para ciertos delitos, yo quiero mi ley para que los fiscales ya no puedan seguir investigando cierto tipo de procesos. Entonces, ya cuando empezamos en ese tipo de negociaciones, evidentemente eso no se puede poner en blanco y negro. Claro. Entonces, ese me parece que es el tipo de dinámica que tenemos, lamentablemente. De acuerdo, de acuerdo. En el Perú, ¿no? Pero además, fíjate qué complejo, ¿no? Una alianza entre las bancadas de izquierda, Podemos, Acción Popular y Somos Perú, que llegarían a los 62 votos, podría hacer que controlen la mesa directiva. Pero ellos mismos te lo dicen, Iván, y nos lo han dicho en Nativa, es que yo no confío en los votos de Acción Popular o en los de Podemos. ¿Qué pasa si luego en Acción Popular los niños se me voltean y todo lo que negociamos se va al traste? Ellos mismos desconfían de la calidad del voto y del compromiso dado por sus colegas de bancada. Y eso es un poco la expresión de lo que tú mencionas, ¿no? Es la ausencia de partidos, los intereses personales por encima de cualquier cosa. Iván, siempre es un gusto conversar contigo. Esa mirada nos ayuda a entender las cosas. Gracias, ¿eh? Siempre es un gusto tenerte en Nativa, Iván, y poder conversar. Hasta pronto, Carlos. Gracias por la invitación.